¿Qué impacto tuvo para ti la crisis del 99 y posterior dolarización? Bueno, yo no tuve un impacto económico, ya que estaba respaldada por un trabajo bueno y con personas que tenían mucha idea de lo que era la economía. Entonces ya nos habían recomendado a nosotros abrir cuentas en dólares, porque ya el país básicamente estaba dolarizado. Yo ya tenía mi dinero en dólares, en una cuenta de ahorros en dólares, y no tuve ningún impacto económico. El impacto emocional en el cambio de moneda, que los sucres eran muchísimos billetes y los dólares eran pocos, entonces daba la idea de que uno ganaba menos y de que había bajado los ingresos. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? Bueno, para el país yo creo que sí tuvo un impacto fuerte para todas las personas que tenían el dinero en los bancos. Yo supe de gente de mi alrededor que cayeron en depresión, que quebraron, mucha gente quebró, muchas personas que tenían deudas de autos o de casas, las deudas se les inflaron terriblemente y, y claro, o sea, eso provocaba que la inestabilidad de las personas se vea más, aparte de que igual como quebraron pequeños negocios, empresas pequeñas, la gente se quedó sin trabajo y no somos un país muy educado como para entender la dolarización. Eso nos llevaba a que tengamos miedo de lo que va a pasar y no nos den trabajo, la gente no tenía trabajo. En tu opinión, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y la crisis económica actual? Bueno, esta crisis yo creo que nosotros sí la estamos sintiendo, pero un poco lejos. En cambio, la crisis del 99 fue ocasionada aquí en el país, entonces no es igual. Pero obviamente, claro, se nos ha afectado por lo que ya estamos globalizados, entonces han bajado lo que son exportaciones, lo que son ventas que tiene el país, y eso implica que se tiene menos divisas, pero bueno, de economía yo no es que sepa mucho, pero sé que el país está teniendo muchos ingresos por la parte del petróleo, que estamos ganando por ahí en ese sentido. En el 99 la crisis fue interna y ahí sí fue una crisis muy dura para la gente pobre, e inclusive para la gente que tenía dinero, porque perdieron y quebraron en muchas cosas. ¿Qué impacto tuvo para ti la crisis del 99 y posterior dolarización? Bueno, el impacto para mí personalmente no fue muy importante porque no tenía dinero en los bancos que fueron incautados y que perdieron dinero. Mucha gente perdió dinero en estos bancos y ventajosamente yo no tenía dinero ahí. Pero claro, el cambio de moneda obviamente influyó en el poder adquisitivo. Podía comprar menos cosas, tenía acceso a menos cosas, porque veníamos de una moneda totalmente devaluada al dólar y no se tenía la misma capacidad adquisitiva. Entonces, claro, esto sí me golpeó los primeros años de dolarización. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? En ese momento el impacto fue importantísimo para los pobladores del país, porque mucha gente perdió mucho dinero, las cosas se empezaron a poner a precios internacionales y obviamente se podía comprar menos en ese momento. Pero luego yo pienso que la dolarización tuvo buen impacto porque nos ha protegido, por decirlo de alguna manera, frente a las constantes devaluaciones y que venían hasta esa época, y nos hemos mantenido con una economía
relativamente estable comparada con países vecinos como Venezuela, Colombia, que con muchas devaluaciones frente al dólar tienen sus monedas con valores muy muy bajos. En tu opinión, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y la crisis económica actual? Bueno, las diferencias son varias y muy importantes. Primero, que la crisis del 99 fue por devaluación y salida de capitales del país, y por corrupción. Bueno, eso sigue pasando hasta hoy. Y ahí se tomó la decisión de la dolarización. Y la crisis actual está básicamente por falta de empleo. Nos ha afectado muchísimo, no solo a nosotros, sino al mundo en general. Este tiempo de pandemia han sido 2 años de una recesión económica importante. La guerra actual también está empezando a afectar. Pero sobre todo aquí en el país pienso que lo que más nos afecta actualmente es la falta de empleo, la corrupción. En la corrupción se pierde muchísimo dinero que podría estar circulando de otra manera y beneficiando a muchísima gente. Y respecto a las similitudes, pienso que, aunque sea redundante, pienso que son las mismas. O sea, falta de trabajo, corrupción, falta de inversión extranjera, falta de proyectos para poder emprender en negocios aquí en el país y poder exportar. Pensaría que estas son las similitudes. ¿Qué impacto tuvo para ti la crisis y posterior dolarización? Causó retraso económico, porque la dolarización realmente en principio nos aniquiló, porque teníamos que contar con el dinero que teníamos, y eso, si eran $1,000, se redujo a 25. Entonces, económicamente sí nos afectó a todos. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? Pienso que fue la mejor opción, porque de lo contrario estuviéramos tal vez como otro Venezuela, con un sueldo ínfimo. Lo que la dolarización sí nos ha dado oportunidades para crecer un poco. ¿Qué impacto tuvo para ti la crisis y posterior dolarización? En principio del año 2000, cuando se dolarizó, yo entiendo de que hubieron varios factores para ello, y obviamente varias circunstancias para que a ciertas personas les favorezca y a otras las desfavorezca. Los que teníamos sucres realmente nos fregamos. No pudimos hacer lo que estaba planificado, mas no así los que tenían dólares, que ya tenían idea de que esto iba a suceder, pues aprovecharon justamente el conocimiento para poder cambiar los sucres a dólares, y con ellos se enriquecieron más. ¿Qué impacto tuvo para el país la dolarización? En principio un impacto negativo, primero porque no sabíamos manejarlo, y en segundo lugar que todo nuestro dinero, sucres, se hizo nada. Fue realmente un problema grave por el cual muchas familias, muchas personas sufrieron y sufrimos hasta cierto punto, en cierta medida. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y la crisis económica actual? Del 99 al 2022 casi es la misma, porque la diferencia ahora es
que los malos gobiernos son los que nos han llevado a la quiebra al país. Entonces, la dolarización es la única que nos está manteniendo todavía en pie. Pero por las malas actitudes del gobierno, si esto no mejora, a lo mejor seremos otro Venezuela. En tu opinión, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre la crisis del 99 y la crisis económica actual? Pues la del 99 nos cogió ¿cómo se puede decir? Sin preparación alguna, por lo cual hubieron muchos problemas familiares, muchos éxodos de personas a otros países y se destruyeron familias. En la actualidad más bien hemos aprendido a utilizar el dólar, a valorarlo, y creo que fue una acción muy bien tomada, considerando y tomando en cuenta que países que no tienen el dólar o una moneda fuerte como su moneda de corrida diaria están pésimamente en la actualidad.